En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios del cielo, y nos disponemos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, junto con tu pueblo, decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, tome su Biblia y vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, que ese libro, busquemos el capítulo número 5. Se conoce como la segunda ley y es un recordatorio a Israel de lo que Dios estableció para ellos, y trayéndoles a memoria, han pasado años, ha pasado situaciones difíciles en medio del desierto, y entonces en este libro les vuelve a recordar la misericordia del Dios de la gloria. Y así, de esta manera, vamos a ver entonces el capítulo 5 y vamos a ver el versículo 22. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Ya lo tenemos. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 22. Dice de la siguiente manera, porque prácticamente en este versículo me interesó mucho, porque es una invitación a la obediencia, y en eso se basa todo el concepto del Evangelio, a que nosotros seamos obedientes a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos habla, porque Él ama a un pueblo que obedece su palabra. La forma de hablarnos de Dios es a través de la palabra. En aquel tiempo era a través de profetas, era a través de sueños, pero hoy, hermano, la palabra de Dios es la palabra más segura. Bueno, entonces dice en el versículo 22, estas palabras el Señor habló a toda la congregación, a toda la asamblea. Mire, en el monte, usted sabe que el Señor a través de un monte habló. Ahí se oyó la voz del Señor en el Sinaí, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál era la razón? Voy a terminar de leer esto. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea o es congregación en el monte, en medio del fuego, en medio de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Aquí está hablando Moisés. Entonces Moisés llevaba en las tablas de piedra, ahí iba muy feliz Moisés porque le habló el Señor, y Moisés pudo escribir lo que le habló el Señor. El Evangelio, en síntesis, hermano, es una invitación. ¿A cuántos les gustan las invitaciones? A mí también, amén. No muchos, ¿verdad? Pero es una invitación a la obediencia. Oiga, Dios invitando a que le obedezcamos. Qué lindo si a veces los hombres, hermano, le obedecemos a los mismos hombres, pero ojalá que por afecto, por cariño, no, muchas veces por una obligación. Pero nosotros no tenemos la obligación, sino el amor de obedecerle a Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos un pueblo agradecidos con el Señor. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos fiesta, y ahora tenemos vida, y ahora alabamos, y ahora glorificamos el nombre del Señor, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Mire, cuando hay abundancia, hasta uno regala. ¿Por qué? Porque no regala las obras, pero resulta que
hay abundancia hasta para regalar y para repartir. Así es la vida en el Señor. Pero Satanás ha querido intervenir y quitarnos este gozo y esta alegría. Por eso no me canso de repetir constantemente, y usted lo va a estar oyendo, porque Nehemías, hermano, descubrió algo. Y cuando descubrió algo, hermano, se lo tuvo que decir a un pueblo que estaba limitado, que estaba entristecido por una noticia y por las circunstancias. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y quizá queríamos hasta morir físicamente, pero Dios nos ha dado gozo y nos ha dado alegría, y ahora podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Entonces, hermano, porque mire, aunque estemos embatallados, aunque estemos en luchas, nuestra vida jamás es como la vida pasada antes de conocer a Cristo. No. Había gente aquí, hermano, que quería la muerte porque ya no aguantaba, porque el pecado, hermano, es una carga. Al principio está uno risa y risa, y como que nada pasara, hermano. No es cierto, porque el pecado destruye el hogar, destruye los hijos, destruye la salud, lo destruye todo. Pero Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia, y nosotros hoy somos los portadores de esa vida que Jesucristo da. Y entonces Dios, hermano, les estaba hablando. Por eso en el versículo 22, lo repito, y todo el Evangelio es una invitación a la obediencia, a obedecer. Obedezcamos la palabra del Señor. Porque antes, hermano, hablaba por profetas, porque no había palabra. Entonces Dios les hablaba a algunos hombres, y de ahí surgieron los falsos profetas. Dios me habló y Dios me dijo. Y todavía hay gente que cree todo eso, hermano. Y claro, siguen habiendo, porque hay un ministerio que es el ministerio profético. Es uno de los 5 ministerios. Y entonces, si ya no existe, no, sí existe el ministerio profético. Pero antes, recuerda usted, así como los profetas como Elías. Elías se tuvo que esconder. Lo andaba buscando el rey, y está por allá, y Dios lo trasladaba, y está en otro lugar, y Dios lo pasaba a otro lugar porque lo querían matar. Pero todavía la persecución hacia los profetas no se ha terminado. El profeta es perseguido para matarlo. Y hoy en día también, solamente que la muerte del profeta de hoy no es como la muerte de antes. Hoy al profeta Satanás lo quiere matar espiritualmente. ¿Y sabe cómo lo quiere matar? ¿Sabe cómo nos quiere matar el diablo? Haciéndonos creer que nosotros somos grandes personas y a la cola buenos. Y esa es una gran mentira, porque bueno, solamente hay uno, y Él se llama Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces que no te engañen los profetas, dijo el Señor. Porque desde entonces habían falsos profetas. Y el falso profeta se reconoce. ¿Cómo? Porque el falso profeta quiere ser reconocido. Aquí le doy una foto con mi teléfono para cuando tenga necesidad, me llama. Pero los profetas verdaderos del Señor se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque son servidores del Señor, y no quiere que el mundo los saque de esa esfera donde Dios les habla por su palabra.
Y entonces, hermano, Moisés subió y viene Dios y le hace una invitación, pero no solo a Moisés, sino la invitación es para todos en esta noche, a la obediencia. Fíjese, una invitación a la obediencia. Bueno, entonces Dios, mire tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque no forza, siendo el dueño del universo y de todo, y de la tierra y de todo lo que hay en la tierra y de todo es todo. No forza ninguno. Por eso el congregarse, por eso el cantar, por eso el ayunar, por eso todo es una invitación para que nosotros glorifiquemos el nombre del Señor. No es una obligación, sino es una devoción. Y cuando hablamos de devoción, hermano, es un amor que nace en nuestro corazón, que la gente dice, mire, hasta los aburrimos, y eso es que no están con nosotros, sino solo nos miran pasar con el librito ahí en la mano. Ese a la iglesia va. Claro que vamos a la iglesia a recibir la santa y bendita palabra que viene de la boca de Dios. Y entonces ahora Dios hace una invitación a su pueblo a la obediencia. Pero la obediencia, hermano, es eterna. Por eso dice estas palabras: el Señor habló a toda la asamblea en el monte, a toda la congregación, pues, en medio del fuego. Eso nunca lo habían visto. Y en medio de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, con voz de autoridad y con voz de mando, y no añadió más. Y entonces Moisés vino y las escribió en 2 tablas de piedra. Bueno, las escribió el Señor. Y dice Moisés, y me las dio. Por eso al Evangelio no le podemos agregar nosotros nada. Y cuando no entendemos algo, preguntemos. Y si no sabemos la respuesta, la buscaremos. Pero toda la palabra de Dios tiene una respuesta. Es para no equivocarnos. A veces le preguntamos nosotros a la gente que ni sabe, ni se consagran. Y usted le pregunta, mire hermano, ¿se puede echar un trago uno? No, uno, sí, 2 puede tomarse. Va. Y uno ha sido bolito usted. Solo con el descorche ya se picó. Hay que huir de todas esas cosas. Por eso la palabra, hermano, las escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién las escribió? El dedo de Dios. Y me las dio. Por eso hoy podemos decir mi evangelio, como dijo Pablo. Se apropió del evangelio porque Pablo quería cumplir específicamente con todo lo que Dios le había revelado en el evangelio. Entonces él dijo, mi evangelio. No lo llevaba como él quería, sino como lo decía el Señor, pero amó tanto que lo hizo de él. Entonces acá dice, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Mire cómo se movía Dios. Si Dios le hubiera dado, por ejemplo, a usted esas 2 piedras, ¿qué hubiera hecho usted? Las guarda. ¿Qué hace? Va. Dios ya le dio a usted la salvación. Y a mí. ¿Qué valor tiene la salvación para usted? Por eso es que lo del Señor, mire pues, no entremos así de puntitas aquí a la iglesia, era para... No, respetemos. Pero la vida tiene que ser una vida apartada, apegada, una vida santa al Señor. Es el Señor y usted. Por eso está hablando.
las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Platiquemos. ¿Qué hubiera hecho usted si a usted le dan las dos tablas de piedra? ¿Alguno que se atreva a decir algo? Yo las vendo, hermano, yo las vendo. ¿Qué hubiera hecho? Porque lo mismo es hoy. ¿Qué está haciendo Dios con usted y conmigo hoy? Dándonos su palabra. Por eso es bueno, hermano, que traiga un lapicero y un cuaderno, y cuando diga una palabra usted la apunta, la atesora. Pero ya cuando salimos y vamos a ir por la última puerta del parqueo, porque hay 2, esta y la otra. ¿Y qué predicó el pastor? Y todavía la mujer le pregunta: ¿qué predicó el pastor? No sé, nada te fijas, y él tampoco esté. Y entonces Moisés bajó del monte con un tesoro. Atesore la palabra. Que nada ni nadie le quite la palabra de Dios, porque por la palabra usted y yo somos salvos, porque la palabra se hizo carne y la palabra se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Los que sirven son servidores de Cristo. Entonces usted tiene una responsabilidad: servir a Cristo. Porque el privilegio se lo da Él. No es un privilegio cuando quiere. No. Si, hermano, perdone la palabra que voy a decir, si los hombres son culebras con los hombres cuando les dan una buena posición, ay, ¿dónde te pongo para que el sol no te dé? Debemos realmente considerar y estar agradecidos con el Señor Jesucristo, porque gracias a Él hoy vivimos, nos movemos y somos, y estamos esperando en Cristo Jesús que Él venga por nosotros, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos, comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces dice, mire, yo para estar aquí, ¿cómo cuesta renunciar a lo que uno ama? Porque un papel lo agarra así y lo tira. Pero ya no lo tira en la calle, ¿verdad? Porque usted es cristiano, no lo tira así adentro. Por el Evangelio hay que tal vez no renunciar, o sí. Sopese usted lo que yo le voy a decir. Por el Evangelio usted va a tener que renunciar a algunas amistades. A veces hasta el trabajo usted. Porque resulta que éramos expendedores de marihuana. Pero sabemos que eso es ilícito. Habían cosas que nosotros hacíamos fraudulentas, y que todo eso personalmente uno tiene que ir renunciando, porque le cuento que de Dios no se puede esconder uno, y Dios no puede ser burlado. Por eso Moisés venía con las tablas, usted. El dedo de Dios las escribió. No como usted y yo que... Y la Biblia, si aquí la dejé, hasta la Biblia pierde. Si aquí le hemos guardado Biblias a algunos de ustedes, y todavía vienen bravos. ¿Quién agarró mi Biblia? Usted la dejó tirada. Aquí no estamos para que nos agradezca usted nada, sino aquí estamos para que usted le dé gloria, honra, glorifique el nombre del Señor, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. A mí me engañaron los maestros y algunas personas que me dijeron:
La buena educación en los libros no se escribe. Ay, usted viera cómo tengo yo mi Biblia ahora. Ya parece que fueran papiros, porque esta Biblia es 1989. ¿Ya había nacido usted? 1989. Y entonces venía Moisés. ¿Cómo podía venir Moisés? ¿Cómo podía venir Moisés? Ayúdeme pues. Venía con las 2 tablas de piedra que el Señor le había escrito en ellas. Traía la ley Moisés. Venía feliz. ¿Por qué? Porque ahí venía la ley escrita por el dedo de Dios. Dios no le... Moisés, cargas lapicero. Así como usted va... no. Escribió. ¿Qué significa para usted la palabra del Señor? Atesoremos la palabra. Pero atesorémosla. Sí, hermano, yo la cuido tanto que ni abro la Biblia, porque yo cuido la palabra del Señor. Entonces no, atesorémosla, porque aquí en ella encontraremos la vida, en la palabra del Señor. Y entonces dice que el Señor se le apareció a Moisés. Eso ya lo vimos en el versículo número 22. Y entonces escribió el Señor la ley en 2 tablas de piedra y me la dio. ¿Cómo se sentiría Moisés? Venía feliz. Dios le dio. Así como a usted le dio la palabra el Señor. A usted le dio la palabra, a mí me dio la palabra. El Señor nos ha dado su palabra. Y entonces ahí venía Moisés con las piedras. Y dice la palabra: y aconteció, versículo 23, que cuando oísteis la voz de Dios, la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía, porque la palabra viene en medio de las tinieblas. El monte ardía con fuego, os acercasteis a mí todos, oiga, ¿quiénes? Los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Se acercaron las autoridades. Por eso los países no funcionan, porque las autoridades, con tal de tener sabiduría, acuden a los brujos, acuden a los chamanes, acuden a los adivinos, acuden a los filósofos, menos a Dios. Pero Moisés, por eso dice acá que aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí. Mire quiénes: todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, que estos hombres ahora eran la autoridad en ese momento. Los ancianos y los jefes. Y entonces ellos, cuando oyeron la voz, hermano, miren qué diferencia, porque hoy nosotros estamos aquí en este lugar para que Dios nos hable, ¿sí o no? Bueno, entonces hay un mensaje, más de alguna palabra va a ser para nosotros, o todo el mensaje, o la mitad del mensaje, no sé. Entonces dice: aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas, como que fuera este tiempo, porque Dios a nosotros nos está hablando en medio de las tinieblas. Ya cuando nosotros salimos de aquí, ya incursionamos en las tinieblas, y por eso hay gente que a usted no lo quiere, que a usted la gente, hermano, no lo quiere tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque usted es luz y ellos son tinieblas, y las tinieblas con la luz no se llevan. Pero la luz nuestra se llama Jesucristo, y a Él alabamos y a Él glorificamos. Aleluya.
Entonces ahí venía Moisés. Ellos oyeron la voz en medio de las tinieblas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pues de las tinieblas. Ahí oímos la voz, porque usted y yo vivíamos en las tinieblas, hasta que oímos la voz. No vimos nada, pero oímos la voz. No oímos nada, pero estabas llorando, porque la voz de Dios penetra no al cerebro, sino a nuestro corazón. Y desde ese día alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque lo mejor que nos ha pasado es oír la voz de Dios. Y entonces ellos dijeron: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado, oiga, su poder, su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Y como ellos sabían que Dios es fuego consumidor, entonces le tenían miedo a usted. Ahora en el versículo 25, ellos vienen, voy a releer el versículo 24. Y dijeron: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, es su poder, porque aquel monte ardía y no se consumía, igual que la zarza, y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Mire, hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y este aún vive. ¿Sabe por qué no mata a Dios al hombre, sino que le habla? Porque su amor es tan grande y tan maravilloso, que se le acercó Él a la criatura para hablarle. No la criatura se acercó a Dios, no, el Creador se acercó a la criatura y le habló. ¿Y sabe qué? Tuvo miedo. Aquí dice, versículo 25, nombremos un intercesor. Mire, si usted sabe que asaltan, si usted sabe que matan, que usted sabe que secuestran, usted va a ese lugar, o si tiene la oportunidad de mandar a alguien, lo manda. ¿O va usted? Lo manda. Pero ahí dicen: no, eso lo dicen, eso es mentira, anda, en el nombre de Jesús, anda. Va. Entonces, por eso es que ellos dijeron: ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Se nos presentó el Señor, porque este gran fuego, porque el Dios se manifestó por el fuego, nos consumirá. Pero ahora, ¿sabe qué es lo que nos consume a nosotros los cristianos? No es el fuego, es el amor, el que nos consume, nos constriñe. El amor de Dios, y queremos servirle, y queremos alabarle, y queremos nosotros, hermano, ser útiles en la obra de Dios. Pero todo esto es puesto por Dios en nuestro corazón cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo. Ellos se encontraron con Dios, pero nosotros nos hemos encontrado con Cristo, y Cristo salva, y vino a perdonarnos por todos nuestros pecados, y ahora somos libres. Entonces en el versículo 25 ellos vienen y nombran un intercesor. Y dice: el hombre no quería hablar con Dios. ¿Por qué la gente no quiere buscar a Cristo? ¿Por qué la gente dice que los aleluyas están locos? Por el pecado. Y entonces vienen y dicen: esos son hipócritas. Bueno, todavía caben algunos. Por eso ellos, hermano, mire, dice acá en el versículo 23: y aconteció que cuando oyeron la voz en medio de las tinieblas,
la voz en medio de las tinieblas, hermano. Mire, mientras el monte ardía y con fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, las autoridades. Y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Mire, la gloria era el poder, su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún éste vive, porque tenían el concepto que si Dios se aparecía, se morían. Pero un día a Dios se le apareció a un hombre que se llama Moisés, en medio de una zarza ardiendo en fuego. ¿Y sabe qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Que la zarza no se consumía. ¿Cuál es el fuego de Dios? Es la vida del Espíritu que hoy tiene. Es la vida que te hace congregarte. Es la vida que te... Hermano, mire, hay quienes, perdone, ojalá no me pase a traer a ninguno, que no tienen vida. Entonces el Evangelio no es una pasión, sino una opción. Cuando tienen tiempo, el que no deje padre y el que no deje madre, suegra, eso lo dijo, no es digno de mí. Bueno, no está diciendo que dejemos de amar ni nada de eso, sino que esté como primer lugar y no el Señor. Bueno, entonces, en ese versículo 24 dice: dijeron: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. La gloria era el poder y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún éste vive. Vale. Y entonces ahora ellos, lo más fácil era nombrar un intercesor, alguien que los representara. Así no los mataba a ellos, sino al intercesor. Entonces, en el versículo de 25 dice: ahora pues, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué hemos de morir? Mire, porque este gran fuego nos consumirá. Ese fuego. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. ¿Por qué correr el riesgo de morir? Pero mire, yo en la Biblia encuentro un hombre que se enamoró y que se apasionó de Cristo, que pudo escribir y dijo: escriban lo que yo quiero que lo lean todos. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que desde ahora en adelante Cristo vive en mí. Y el tiempo que me quede de vida en la carne lo voy a vivir para agradar al Hijo de Dios, que me agradó a mí primero. De una vez tuvo un cambio totalmente radical. Por eso es que el cristiano verdadero tiene que estar enamorado de Cristo, y que el amor de Dios lo constriña a uno, lo absorba de tal manera, hermano. Yo ya le dije, mi pasión era jugar el fútbol. Hoy lo pongo y me quedo dormido. Y me dije: qué aburrido eso. Porque encontré una pasión que no tiene comparación, que no tiene meta. Y esa pasión se llama Jesucristo. Jesucristo. Mire, hermano,
Cuando hablo de pasión, hablo del amor. Porque el amor todo lo puede. El amor no es jactancioso. El amor es perdonador. Por eso Pablo habla y da una disertación acerca del amor, que no vamos a hablar de eso ahora, sino vamos a seguir con esto. Ahora en el versículo 25 ellos dijeron: ahora, ¿por qué hemos de morir? ¿Cómo le dedicas tu tiempo al Señor? A veces sí, a veces no. ¿Qué te detiene? ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Has estado enamorado? Cuando el amor hace que muchas veces uno rompa esquemas y rompa reglas y que, hermano, pero el amor a Dios no es un Dios mítico, sino un Dios verdadero, que fue a la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y ascendió a los cielos. Él es el Salvador de nuestra vida y quiere que lo alabemos y quiere que lo glorifiquemos. Sí, hermano, aunque sea un día. Pues claro, nos congregamos 3 días, 4 días, pero uno. Que ustedes digan: este día, esta noche, este día, yo se lo voy a dedicar a Cristo. Y aunque sea el cumpleaños de mi marido, se lo dedico primero a Cristo. Y aunque sea el cumpleaños de mi suegra, sí, hermano, está bueno, se lo dedico a Cristo. Sí. Pero cualquier cosa, llueve, ay, me voy a mojar. Y para el pecado no importaba cómo estuviéramos, no importaba si teníamos o no teníamos, hasta robábamos, hermano, para poder pecar. No digamos ahora que celebramos, que glorificamos al Rey del cielo, del universo, de nuestra vida. Lo alabamos y lo glorificamos. Pues yo, hermano, yo no soy un profesional. Apenas sé leer, apenas sé escribir, pero con eso me basta. Pero antes creía que era algo, hasta que conocí a Cristo. Y entonces me di cuenta que la grandeza del ser humano y la grandeza de venir a esta tierra es que aquí en esta tierra se conoce al Señor Jesucristo. El que no lo conoció y no lo quiso admitir, vino por gusto. Porque nosotros fuimos mandados aquí a la tierra para reconciliarnos con Cristo Jesús. Y al reconciliarnos con Cristo, nos reconciliamos con el Dios del cielo. Olvidémonos de una religión, olvidémonos, hermano, de eso, por el amor de Dios. Cambiemos de conducta. Démosle el primer lugar en nuestra vida. Cumplamos nuestros compromisos. Usted tiene que trabajar, sí. Si Dios no alcanza solo huevones, alcanza gente llena de expectativas, con un cúmulo, hermano, de esperanzas, de superación, y de repente llega el Señor y le cambia los pensamientos y ahora quiere vivir para la gloria, para la honra del Dios del cielo, donde va a recibir rechazo, donde va a recibir, hermano, cosas negativas. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Lo que pasa es que lo han tergiversado para que esté contento. Te vamos a hacer un diploma, lo vamos a poner ahí, te vamos a poner tu foto. No, aquí el que tiene toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo, y nosotros somos súbditos de Cristo. Sí. Si en algo me tengo que gloriar, dijo Pablo, me voy a gloriar de mis debilidades. ¿De qué se gloria usted? Usted es un gran estudiante, usted es un gran empresario, usted es un gran trabajador. Un gran trabajador siempre llega tarde. El que viene tarde aquí no tiene que manifestar que va temprano a otro lado, hermano.
Esa es su forma de proceder, irresponsable. ¿Qué hay más grande que Cristo, man? Si a Él le confirió Dios todo, todo el poder y toda la gloria para Jesucristo. Perdone lo que voy a decir, Dios nos salva. El que salva es su Hijo. Él es el que salva. Señor, yo fui esto, sálvame. Anda con mi Hijo. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Y yo no sé si cuando pusieron mundo ahí se referían solo a la tierra o a toda la orbe celeste, hermano, donde hay otros seres. Aquí todavía está, que pasó un platillo volador, que pasó otro platillo volador, que fueron los chinos, no, y fueron los rusos, y que no sé qué. Y, hermano, ellos averiguan. Nosotros no estamos en la NASA y sabemos que hay otros seres en otros lados. Por ejemplo, ¿en qué categoría y dónde pone usted los ángeles? ¿Dónde pone a los serafines? ¿Dónde pone a los querubines? ¿Dónde pone a los demonios? Son seres espirituales. ¿Sabe qué quiere hacer un demonio? Como no tiene la fortaleza, hermano, de hacer nada por su cuenta, se mete, no en nosotros, renuncio yo a eso, ni en usted tampoco. Por eso los demonios, cuando no se pueden meter en usted, se meten en los coches. ¿Sí? Mejor seguimos, ya se puso serio, mejor seguimos aquí. Y entonces, versículo 25, ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Fíjense que esto está casi igual. Cuando David con sus soldados, hermano, tenía hambre y habían unos panes consagrados en el templo y se los comieron. Y cuando se los estaban comiendo los miraban, ya se van a morir, y ya se van a morir, y no se murieron, sino que al contrario, tuvieron vida y vida en abundancia. Por eso la palabra ahora pues, porque hemos de morir. Si las cosas sagradas que están aquí en la Biblia, ¿sabe para quién las escribieron? Para nosotros, para los cuales ha llegado el final de los tiempos, dice la palabra del Señor, para nosotros. ¿Por qué hemos de morir? Dijeron ellos acá. Y entonces ellos dijeron en el versículo 24, lo releo, y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, que es su poder, su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. ¿Y cuántos creemos que Dios habla con el hombre? ¿Usted lo cree? Sí, hermano. Hoy nos habla a través de la palabra. Nos habla a través del Espíritu. Nos habla a través de pensamiento. Y nos habla a través de sueños. Diferentes formas de hablar. Pero lo más seguro, lo más certero es que el Señor nos habla a través de la palabra. Entonces, ahora pues, dijeron ellos, nombremos un intercesor. ¿Por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Entonces, para no correr el riesgo de morir, mire, porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios y sigue viviendo? Y Dios hablando en medio del fuego, como nosotros. ¿Qué hombre ha sobrevivido? Y entonces en el versículo 27, como que ellos dijeran, Moisés, tú serás la voz. Mire, tú serás la voz de Dios. Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios nos dice.
Entonces, dinos lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Tú vas a servir de intercesor. Vas a ir a oír, pero no crea que ellos querían. No, si lo mata, que lo mate a él. Eran pícaros. Fíjese que hay un endemoniado ahí, hermano. Éntrele pues. Ah, no, que vaya la hermana Grace. Porque los demonios a veces pueden aquietarse, a veces se pueden poner agresivos, te pueden querer atacar, pueden caminar en las paredes. Todo eso son obscenos. Mire, si usted se ha sacado la lengüita como de este tamañito, eso sacan la lengua, pero de una forma tremenda. Pero no pueden contra el cristiano que está bien agarrado de la mano del Señor, porque el Señor vino a darnos autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios. Autoridad sobre los demonios. Por eso tenemos que honrar a Dios. Como aquellos que eran hijos de un tal Ezeba, y que vieron que echaban fuera demonios y empezaron, y fuera demonios, y los demonios los agarraron y les pegaron una desgarrada. Y te vas en el nombre de Pablo. A Pablo conocemos, pero ustedes no los conozco, dijo el demonio, y les desgarró sus ropas y seguro laceraciones también, porque los demonios atacan. Una forma de entrar a un demonio, una puertecita, es la mentira. Es una puerta, y no una puertecita como dijo, sino un portón, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces estos nombraron a un representante y dijeron a Moisés: acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces después dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Va. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablaste, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado y han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, dijo, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran. Mire, claro que está hablando de un temor reverente, miedo ya habían manifestado, un temor reverente, dice aquí la palabra: guardarán siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Mire, porque ellos dijeron: bueno, vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Y el Señor como que hubiera dicho: espero que nunca cambien. Porque qué lindo cuando uno está enamorado del Señor. ¿Cuántos se han enamorado del Señor, hermano? ¿Sigue enamorado del Señor? Sí, amén. Uno quiere hacer todo lo que el Señor dice. He tenido que frenar gente, hermano: no, yo quiero renunciar y me quiero quedar, me quiero dedicar a la... No, hombre, todavía no. Deténgase, ya va a venir el tiempo. Porque cuando se enamoran, se casan, hermano, por el físico, no saben ni de qué van a vivir. Mi amor, le dice él, ¿qué sabes hacer? Nada. Dice: ¿y tú? Tampoco nada. Dos buenos para nada. Sí. Pero aquí dice: si ellos tuvieran el corazón que me temieran, pero no miedo, ¿verdad?, sino un temor reverente,
y guardaran siempre todos mis mandamientos. Miren, ¿por qué le falla uno al Señor? ¿Por qué le falla? Porque se pierde el temor reverente al Señor. Y a veces con el tiempo nos acostumbramos y perdemos el temor reverente. Porque la reverencia, eso es lo que hace. No querer empañar absolutamente nada del amor del Señor. Si nosotros podemos seguir en el Evangelio, pero ¿qué hacemos en el Evangelio sin ese fuego? ¿Qué hacemos en el Evangelio sin esa vida? Que no hay que decirnos, diga aleluya, canta, hermano. No, estamos llenos del Señor, y cuando una palabra sale, hermano, y que nosotros consideramos que es verdadera, alabamos y glorificamos el nombre del Señor sin que nos digan, sin que nos, hermanos, nos provoquen, porque el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos invade.